Ahora resulta que el PRIAN es experto en seguridad. Hoy lo vamos a decir sin anestesia. Lo que vimos después del abatimiento del Mencho fue un espectáculo de cinismo político, porque mientras el Gabinete de Seguridad informaba con datos, mientras se honraba a los elementos caídos, mientras el Estado demostraba capacidad operativa, el PRIAN sale a hacer lo único que sabe hacer: desacreditar. Primero aparece Ricardo Anaya, con su tono de analista internacional, con su clase de historia de narcotráfico, con su discurso de cuidado, no se emocionen. Y sí, reconoce que es un avance, pero inmediatamente mete miedo. Se pone a hablar de fechas y de criminales que han sido capturados a lo largo de la historia de México, como si México no supiera que esas fracturas ocurrieron precisamente en los años donde gobernaba el PRI y el PAN. Qué conveniente, se le olvidó ese detalle. Oiga, sin regatearle el mérito a la presidenta Sheinbaum, ¿es un éxito de ella? Nosotros estamos convencidos de que sería miope no reconocer que este es un avance muy importante en términos de Estado de Derecho. Es increíble que desde hace años se sabía quién era la cabeza de esta organización criminal y no se le había detenido. Me parece que no reconocer eso sería de una miopía brutal, pero también me parece que echar las campanas al vuelo y pretender que esto ya resolvió el problema de la violencia en nuestro país sería profundamente ingenuo. La pregunta ¿es un éxito de la presidenta? Creo que es un éxito compartido del Gabinete de Seguridad, todo indica que también del gobierno de los Estados Unidos, pero insisto, en 1989, cuando se detuvo a Félix Gallardo, fue también en colaboración con el gobierno de Estados Unidos. De hecho, se sabe que la razón por la que en ese momento Estados Unidos lo exigió fue porque Félix Gallardo había ordenado el asesinato y tortura de un agente de la DEA, de Kiki Camarena. Y lo que la historia de aquel entonces nos dice es que la ayuda de Estados Unidos para detener a la cabeza de una organización criminal, cuando no viene acompañado de una estrategia integral, no resuelve el problema. Cuando detuvieron a Félix Gallardo en 89 con el apoyo de Estados Unidos, lo que sucedió fue que el cártel de Guadalajara se partió en tres. Y ahí nació el cártel de Sinaloa, que hasta la fecha vean nada más cómo tiene a Sinaloa, el cártel de Tijuana y el cártel de Juárez. Creo que sería, por un lado, miope no reconocer que esto es un avance, pero también profundamente ingenuo creer que esto es el fin de la historia y que ahora ya se resolvió el problema solamente por haber detenido a una persona, en este caso del Mencho. Entonces, lo que la historia nos dice es que si solo se detiene a la cabeza y no se desmantela la organización criminal, lo único que sucede es inestabilidad, fractura e inclusive más violencia que la que había. Por eso digo, por supuesto que es un avance, nosotros lo reconocemos, pero sí exigimos que haya un trabajo serio de inteligencia para desmantelar a la organización criminal, porque si lo único que hacen es detener a la cabeza, la historia nos dice que lo que va a ocurrir es que habrá no menos, sino inclusive más violencia que la que había antes. Ese es nuestro llamado y por supuesto esa es nuestra exigencia. Aquí lo importante es entender que el objetivo final es pacificar a México. Y si aquí no se desmantela a la organización criminal completa, el asunto no se va a resolver. Y en esto quiero ser muy puntual. Desmantelar a la organización implica, entre otras cosas, y de manera fundamental, que se rompan los vínculos con funcionarios del gobierno, con políticos de Morena, con alcaldes, con gobernadores, con ministerios públicos, porque eso está en la raíz del problema. Y finalmente decir, por supuesto que esto también es un reconocimiento de que la estrategia de abrazos no balazos fue un absoluto fracaso. ¿Cuál es nuestro llamado? A que el gobierno esté a la altura de las circunstancias, que esto sea parte de una estrategia global, integral, que implique desmantelar a toda la organización criminal, porque si no lo que va a pasar es que vamos a repetir la historia de los últimos 37 años, 89, 2008, 2010, una tras otra. Detienen a la cabeza y lo único que ocurre es que se escinde, se fractura la organización criminal, siguen los vínculos con los políticos corruptos, la violencia continúa y los ciudadanos no recuperan la paz y la tranquilidad que se merecen. Eso es lo que no queremos y por eso nuestro llamado al gobierno a actuar de manera integral, de manera inteligente, para desmantelar y no solo descabezar organizaciones criminales. Luego aparece Rubén Moreira,
más frontal, más agresivo. 6 años de abrazos. López Obrador se hizo pato. Así de cínico este individuo. Así, sin rubor. Pero lo que no dice es que el monstruo que hoy se combate creció durante los gobiernos que él defendía. No nació en el 2018. No apareció por generación espontánea. Y ahora, cuando el Estado da un golpe estructural, cuando el líder del cártel Jalisco Nueva Generación cae, cuando hay coordinación, hay inteligencia, cuando hay operación real, ellos salen a decir, sí, pero, ¿en serio? Ese pero es la confesión. No soportan reconocer un avance sin intentar contaminarlo, porque su narrativa necesita que todo esté mal, porque políticamente viven del desastre permanente. Y lo más impresionante es esto. Hablan de estrategia fallida, hablan de vínculos políticos, hablan de complicidades. ¿Perdón? ¿Nos van a hablar de complicidades quienes gobernaron en los años donde los cárteles se multiplicaron? ¿Quienes dejaron estados enteros bajo fuego cruzado? México no tiene memoria corta y el pueblo sabe perfectamente quién dejó el país incendiado. Bueno, ya tenemos un posicionamiento de nuestro partido que tiene, creo que 4 espacios o 4 temas. Recordar que durante 6 años fue una política de abrazos y no balazos. La segunda, que sentimos mucho la pérdida de personal militar y de la Guardia Nacional, que es un tema terrible, y abrazamos a sus familias, esperamos la recuperación de los que están heridos. La tercera, que creemos que es importante que los gobernadores se sumen a la lucha contra el crimen organizado. Y la otra, que bueno que hay cooperación con otras naciones para lograr la paz en México. Su punto de vista de lo acontecido el día de ayer. El partido señaló varios aspectos. Uno de ellos es pues que son el producto de 6 años de los abrazos y no balazos, el extremo de violencia que ayer tuvimos, y que hay un cambio de estrategia que pues le da la razón a la oposición. Durante 6 años López Obrador se hizo pato. La segunda es que qué bueno que hay cooperación internacional. La tercera, que lamentamos mucho la muerte de personal de la Guardia Nacional y del Ejército. Y la otra es que los gobernadores tienen que poner a chambear, ¿no? Oye, y Rubén, 2 cosas. La presidenta dice que el país está en calma. Evidentemente, pues no lo está. Y sientes que se han manejado con transparencia en todo este asunto. Se tardaron mucho en salir a darnos las explicaciones necesarias. Y bueno, ayer Reynosa, y por otras razones, estaban los bloqueos, ¿no? Y había violencia en Reynosa, como hay asaltos por todas las carreteras del país todos los días. Está Puebla incendiado y hay mucha violencia. Por otra parte está Kenia con una cautela calculada, pues reconoce al ejército, a la presidenta y al gabinete. Incluso habló de un visible cambio de estrategia y ahí fue donde se sintió la incomodidad, porque los reporteros intentaron empujarla, intentaron que desacreditara, intentaron que atacara directamente la estrategia anterior. Intentaron que enterrara el abrazos no balazos, pero no lo hizo de frente, fue más cuidadosa, más medida, más política. Habló de reducción, habló de estrategias fallidas, habló de paz con ley, pero evitó el golpe frontal. ¿Por qué? Porque incluso dentro del PAN saben que este operativo no se puede minimizar, porque sería absurdo negar que detener al líder del cártel Jalisco Nueva Generación es un golpe estructural. A todas y a todos por estar aquí en esta mañana 22 de febrero en la Cámara de Diputados. Si me permiten, vamos a iniciar. En primer lugar, expreso mi solidaridad con las familias mexicanas que el día de ayer vivieron momentos de miedo e incertidumbre y que tuvieron la templanza de resguardar lo más valioso, su vida y la de los suyos. Reconozco al Ejército Mexicano y a las corporaciones que participaron en el operativo del día de ayer, cumpliendo con honor su deber en defensa del Estado mexicano. Expreso mis más sentidas condolencias a las familias de los integrantes del Ejército que perdieron la vida defendiendo a nuestro país y a sus instituciones. El monopolio legítimo de la fuerza es del Estado y ejercerlo con responsabilidad es el camino correcto. Lo sucedido ayer
lamentablemente confirma la expansión que el crimen organizado alcanzó en nuestro país. No fue un fenómeno espontáneo, hubo estrategias fallidas. El debilitamiento institucional fortaleció a las estructuras ilegales. Esa ruta equivocada, México debe tenerla clara para no continuarla y mucho menos repetirla. La seguridad exige coordinación, inteligencia y una verdadera política de Estado. El dolor y el temor en comunidades enteras nos debe obligar a reconducir al país. El temor no debe ser la normalidad en México. Las y los ciudadanos honestos no deben vivir bajo amenaza. Quienes deben estar tras las rejas son los criminales, no las familias. La reacción del crimen organizado evidencia una presencia territorial y capacidad de fuego lamentablemente amplia. La paz no es un privilegio, es un derecho, y pacificar a México debe ser la prioridad nacional como estrategia integral del Estado. Frente a este momento, México necesita la participación decidida de todas las autoridades para construir una normalidad de paz, donde la ley prevalezca en cada territorio de nuestro país. Desde el Congreso mexicano debemos asumir nuestra responsabilidad, fortalecer el marco jurídico, cerrar espacios a la impunidad, garantizar recursos suficientes para la seguridad y ejercer con firmeza nuestra función de control y rendición de cuentas. La normalidad de tener paz con ley implica que los criminales enfrenten la justicia y que las familias mexicanas vivan en libertad. Esa es la ruta que debemos consolidar como nación. Desarticular al crimen implica cortar cualquier vínculo indebido desde el espacio público. Los gobiernos deben dejar de ayudar por acción u omisión a las estructuras criminales, deben dejar de ser gobiernos cómplices. Las instituciones deben limpiarse cuando han sido infiltradas y la impunidad, venga de donde venga, debe terminar. La paz se logra con corresponsabilidad y autoridad institucional. Y aquí, desde la Cámara de Diputados, debemos ser corresponsables para lograr esa paz que tanto México necesita. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Siguiente pregunta, Francisco Rubio, El Financiero TV. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Presidenta? Buenos días. Paco, buen día. Independientemente del mensaje que está usted enviando, creo que también hay otro mensaje. El valor que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum de enfrentar al narcotráfico. Nos han acostumbrado a ver en el espejo retrovisor y no hay que ver muy lejos. El sexenio pasado se dejó en libertad a un líder del Capo, conocido como el Ratón, Ovidio Guzmán. El mensaje que deja la presidenta. Sin lugar a dudas, lo he dicho aquí, es importante, hay que reconocer que estamos dando pasos hacia adelante. Es necesario que aquellas políticas fallidas, aquellas estrategias fallidas, se queden en el pasado. Necesitamos mirar hacia adelante y necesitamos darle a esta nación paz. ¿Se dio cuenta que tuvo más valor la presidenta Claudia Sheinbaum que Andrés Manuel López Obrador? Por favor, la cámara. Pues, a ver, déjame, lo inicié diciendo hoy, esta mañana, hay un reconocimiento para mí claro, por supuesto, para las familias. Es el primer reconocimiento que desde mi posición he dado el día de hoy. Hay
que hacer un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, evidentemente al Ejecutivo Federal, a la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, a el secretario general Trevilla, a todo su equipo de trabajo, a quienes con su vida, defendieron el Estado de Derecho, sin regateos, de frente. Hay que reconocer que esto es una decisión trascendente y que, a diferencia de otras estrategias, esta decisión ha demostrado que, por supuesto, lo que se debe defender es a México. También el mensaje que deben de llegar, me imagino, supongo, los presidentes municipales, los gobernadores, cuando aquí mismo se ha dicho pues, que ellos llegaron financiados con el gobierno, del narcotráfico, corrijo, que ellos, sus campañas fueron financiadas por parte del el cártel Jalisco Nueva Generación y otros cárteles más. Pues miren, lo hemos dicho aquí. Si va a haber una reforma electoral, si se va a tocar las reglas del juego en términos electorales, ese debe ser el tema principal. El tema prioritario para las y los mexicanos en términos electorales es que el crimen organizado no meta las manos en las elecciones, no pague campañas, no defina candidatos, no elija alcaldes o diputados, porque eso lamentablemente daña a las y los mexicanos. Así es que esto que sucedió ayer nos obliga a reflexionar cuál tiene que ser la prioridad en caso de que hubiera una reforma electoral, y me parece que la prioridad es precisamente esa: blindar a las elecciones, blindar el voto de las y los mexicanos, para que el sentir del pueblo de México sea el que prevalezca en esta Cámara de Diputados, no el de un cártel, no el de una organización del crimen organizado. A mí me parece que pensar que van a tener la posibilidad de pagar una campaña y luego adueñarse de las decisiones de un alcalde, por ejemplo, que ya lo hemos visto además, es terrible, es muy dañino y México no se lo merece. Ayer el sentimiento de temor no se debe repetir, no se debe extender de esa manera y no se debe normalizar. También se han manejado muchos los nombres del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, el senador de Morena, Adán Augusto, el gobernador de Tamaulipas, que también se les vincula al narcotráfico. ¿Dónde quedan ellos? Y hay muchos más. Pues miren, más allá de litigar, porque evidentemente hay una discusión partidista, ideológica, más allá de litigar en términos, digamos, de partidos, lo que me parece es que estamos obligados a que esta nación tenga paz y pueda reconstruirse esa paz, pueda reencaminarse el sendero de nuestra nación con Estado de Derecho, y el que haya sido, digamos, cómplice, pues que se le sancione. El que haya sido parte de esto que lamentablemente creció y se debe detener, debe señalársela y debe castigársela. Gracias. Gracias a ti, Paco. Felipe Barrera, de ABC Noticias. Diputada, buenos días. Buenos días, Felipe. Habla usted de deben ser corresponsables el Poder Legislativo, debe ser contrapeso. ¿Cómo se puede ser contrapeso cuando hay evidencias, ha habido denuncias de muchos personajes que están todavía en la vida política actual y que viven bajo la impunidad, el manto de la impunidad? No se actúa más que, valga la expresión, contra peces pequeños, no peces grandes. Y sin embargo,
No fue gratuito de que el cártel Jalisco Nueva Generación haya crecido como lo es y tenga tanto poder, incluso armado, para hacer frente al Estado mexicano. Pero no hay castigados. En el pasado, algún político decía, en México pasa todo y no pasa nada. Y eso es lo que estamos viviendo. A esos extremos se ha llegado, precisamente por el contubernio desde el poder con el crimen organizado, y eso no es nuevo, diputada. ¿Cómo se puede desde el Poder Legislativo ser un contrapeso para acabar con esta impunidad? Claro, bueno, yo lo he dicho en esta conferencia, lo que necesitamos es ejercer nuestras facultades como Congreso, como Cámara de Diputados, ejercer nuestras facultades en términos presupuestales, por ejemplo, para dotar a la seguridad de mayores recursos y para que quienes defienden incluso con su vida a esta nación puedan tener las herramientas materiales, de inteligencia, estructurales, para que podamos defender a las familias mexicanas. También lo he dicho aquí, necesitamos ser un contrapeso de revisión, de auditorías. Es claro que se necesita castigar a quien de manera ilógica tiene una evolución patrimonial fuera de su salario. No puede ser que haya grandes fortunas que sean inexplicables, en donde no es congruente con lo que ganan. Muchos de ellos, por supuesto, si son servidores públicos, sancionarlos. Estamos ante una realidad que lastima a 134 millones de mexicanos y que se debe parar. Cuando alguien con poder tiene un exceso de dinero que no es congruente con su sueldo, por supuesto que hay una alta posibilidad que sea un tema de corrupción. A todos esos se les tiene que sancionar y se les tiene que castigar. Pero la omisión, diputada, porque leyes han emitido ustedes y muchas, pero no se aplican. Se aplican a unos sí y a otros no. A los más poderosos es a los que se les protege. El Partido Acción Nacional, no tiene mucho tiempo, hizo una denuncia muy delicada en torno al huachicol fiscal, manejado desde Tamaulipas y que fue a parar a campañas políticas. Sin embargo, ahí quedó, y en el discurso el llamado a que se acabe la impunidad, pues ahí queda en el aire, pero no se aplica la ley, diputada. ¿Cómo desde aquí se puede exhortar o hacer un llamado muy urgente y muy puntual al gobierno federal para que se deje desde el poder seguir encubriendo a gente del quehacer público con el crimen organizado, diputada? Por eso, Felipe, el llamado hoy de mi parte es tener paz con ley. Si la ley se aplica, si las investigaciones se hacen, si las sanciones se ejecutan, si quien delinque sabe que va a tener una repercusión, eso es aplicar la ley. Eso es que nadie se sienta más poderoso que la ley, que nadie se sienta por encima de la ley. Nosotros como mexicanos debemos aspirar a tener paz con ley. Esa paz que va a permitir que tu hijo vaya a una escuela y regrese sano y salvo. Esa paz que va a permitir que las mujeres puedan salir, desarrollarse, ser felices. Esa paz que va a permitir que los hombres puedan salir, desarrollarse, regresar a su casa sanos y salvos, sin que nadie se sienta con el derecho de cobrarles si abren un negocio, de que nadie sea capaz de obligar a sus hijos a delinquir, sin que nadie se sienta por encima de la ley. Tener paz con ley es un gran reto para todos, para todas las instituciones, pero hacia eso debemos aspirar.
Por último, diputada, la coordinación que se observó ayer por parte de todos los gobernadores, pues debe ir en ese sentido, hacer de lado banderas partidistas y que haya un cierre de filas con el Estado mexicano, precisamente para avanzar y alcanzar esa paz que usted menciona. Claro, porque también lo hemos dicho hoy, quienes deben estar tras las rejas son los delincuentes. No deben ser las familias tras sus puertas, tras sus paredes, con miedo. No debe ser así. Y para eso se necesitan a los 3 órdenes de gobierno: al municipio, al Estado y a la Federación, para que quienes puedan salir libremente, caminar, trabajar, estudiar, desarrollarse, sean las familias en México. Pudiera ser este el punto de partida para ya sepultar aquella política de abrazos, no balazos, diputada. Esa es una decisión del Poder Ejecutivo y me parece que estamos viendo una reconducción que sin lugar a dudas es el deber ser. Gracias, diputada. Gracias a ti. Última pregunta de Carlos Guzmán de ABA Noticias. Presidenta, retomando la última pregunta de Felipao, aquí que está a mi lado, pues justamente es ese tema. ¿Usted ve ya un cambio de estrategia completamente de la presidenta Sheinbaum al abrazos no balazos del presidente López Obrador? Evidentemente hay un visible cambio de estrategia y se tiene que reconocer que hay que ser frontal, que hay que ser que debe haber una tecnología, coordinación, estrategia para detener a quienes hacen sufrir a este país. Lo otro, evidentemente, pues ahí están los datos, ahí están las cifras de asesinatos y desaparecidos, y esas cifras se deben detener, porque todos los mexicanos lo anhelamos, no importa de qué partido político seas, lo anhelamos. Lo que se vivió ayer, esa preocupación, ese miedo, esa incertidumbre, ese no saber qué va a pasar, no es normal, no está bien, y evidentemente se tiene que reestructurar institucionalmente, incluyendo a este poder, para que las familias de México tengan paz, para que las y los mexicanos puedan estar en su casa o salir de ella conforme lo deseen. Yo ayer decía, pues conmino a que se mantengan en su casa, a que verifiquen los canales oficiales, a que sepamos qué está pasando, porque más allá de ideologías, más allá de cómo piensas en términos de partido, porque además hay millones de mexicanos que ni siquiera tienen una militancia partidista, más allá de eso, todos debemos de construir este México en donde haya paz, y si hay algunos que por ambición, por dinero, por poder o por privilegios están del lado incorrecto de la historia, pues esos deben ser sancionados. Y ya para finalizar, usted mencionaba hace un instante el tema de la reforma electoral. Mañana a las 7 y media de la mañana se presenta en Palacio Nacional esta reforma. Todo parece indicar que incluye lo que ha adelantado la presidenta Sheinbaum Pardo, la eliminación de OPLES, el tema de la eliminación de los plurinominales, lo que ha mencionado la presidenta Sheinbaum Pardo, pero esto justamente que pasó ayer con el Mencho, usted lo mencionaba hace un instante, el evitar que los políticos o que el narcotráfico meta las manos en las elecciones. Usted, aquí en la Cámara de Diputados, en dado caso de que esta reforma pudiese llegar aquí a la Cámara Baja, combinaría a sus compañeros a meterle mano a la reforma para justamente blindar a lo que es las elecciones del narcotráfico, presidente. Bueno,
En realidad todavía no conocemos la reforma, no sabemos cuáles son los alcances, cuáles son los temas. Probablemente este tema venga, sería, la verdad es que extraordinario, buenísimo en términos positivos que sea una de las propuestas que el Ejecutivo Federal mande. No conocemos la iniciativa, así es que lo primero que hay que hacer es esperar el documento que tentativamente pues llegará mañana o esta semana. Por supuesto que es un debate que tenemos que dar. Después de lo vivido el día de ayer, necesitamos reconocer que si se va a modificar alguna ley en términos electorales o incluso la Constitución, esa modificación debe estar enfocada prioritariamente a que el crimen organizado no meta las manos en las elecciones. Si vamos a hacer una reforma electoral, debe ser para detener al crimen organizado, para que no financie campañas, para que no defina candidatos y para que no tenga como empleados a servidores públicos que le sirvan al crimen en lugar de servirle a las y los mexicanos. Vamos, por supuesto, a esperar la iniciativa. Yo en este momento estaré en mi oficina recibiendo a un colectivo de mujeres, se llama Mujeres en Plural. Son mujeres con distintas, visiones ideológicas, partidistas, que por supuesto han formado de este colectivo durante décadas, y es un colectivo que acude a presentarnos algunas propuestas a propósito de la reforma electoral. En unos momentos más estarán en mi oficina, bueno, de hecho físicamente ya están esperando poder yo recibirlas, y les diré con todo gusto, por supuesto, que agradezco su presencia aquí en la Cámara de Diputados. Son mujeres, con una gran trayectoria, y evidentemente la propuesta que ellas me hagan la remitiré a las comisiones correspondientes. Muchísimas gracias. Concluye conferencia. Claro, si quien guste, vamos para tomar imágenes, vamos a estar en esta reunión. Es un colectivo de mujeres, se llama Mujeres en Plural, tiene una integración de muchas mujeres destacadas en la vida pública y política de este país, que vienen a hacernos una propuesta en términos electorales. Muchísimas gracias, que tengan una extraordinaria semana todas y todos. Muchas gracias. Hoy lo que duele no es la crítica es válida. Lo que indigna es la amnesia selectiva, porque no se puede exigir autoridad moral cuando el pueblo pesa tanto, porque no se puede exigir autoridad moral cuando el pasado pesa tanto. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios, y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en nuestro país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.